Santo. Amén. Siguiendo en esta semana el octavario de la unidad, por la unidad de los cristianos, me toca tratar de la segunda parte del directorio de ecumenismo, el capítulo 2 y el capítulo 3. Lo haré con cierta libertad. El primero trata de la unidad de la Iglesia en la voluntad de Cristo. Una de las cosas grandiosas de la Iglesia de Cristo es justamente la nota de unidad. Así como Dios es uno, así como Cristo es uno, así la Iglesia es una. Lo ha sido, lo es y lo será. Aun cuando nos tocase vivir en los tiempos del anticristo, esos tiempos de los cuales dice nuestro Señor, cuando venga el Hijo del Hombre habrá fe sobre la tierra, la Iglesia de manera invicta seguirá siendo una. Estará rodeando al Papa, que permanecerá fiel, algunos obispos que serán fieles al Papa y algunos sacerdotes, laicos, que serán fieles al Papa. Y la Iglesia, en ese momento, aún, reducida a la mínima expresión, seguirá siendo tan una como fue una el día de Pentecostés. Porque pertenece a la naturaleza de la Iglesia el ser una. De hecho, uno puede separarse de la unidad de la Iglesia. Y los hombres, a través de los tiempos, por distintos motivos, se han separado de la Iglesia. Pero son los hombres que se desgajan de la unidad de la Iglesia. Y en ellos destruyen la unidad con la Iglesia. Pero la Iglesia sigue siendo una a pesar de los cismas, a pesar de las herejías, a pesar de los falsos místicos, a pesar de los falsos profetas y doctores. Y esto es así porque el mismo Cristo lo ha prometido, incluso el mismo Cristo ha rezado por eso. Que todos sean uno, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero en las circunstancias actuales, la Iglesia, al terminar este segundo milenio de la Encarnación, milenio que se caracterizó lamentablemente por dos grandes cismas, el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. La Iglesia, tomando conciencia de eso, reflexionando, se puso a la vanguardia de ese trabajo, un trabajo ingente, un trabajo difícil, de largo aliento, que es el trabajo para recomponer la unidad de todos los cristianos. Como saben, el cisma de Oriente, comúnmente llamado de los ortodoxos, están más cercanos a nosotros porque mantienen la Eucaristía válida y el episcopado válido. O sea que ellos tienen Eucaristía y por tanto los otros sacramentos. Mucho más difícil es con el llamado cisma de Occidente, que muy rápidamente degeneró en herejía, porque lo que tenemos en común con ellos solamente es el bautismo. Pero no es poco decir tener en común el bautismo. Pero ciertamente no conservan la Eucaristía válida, ni tampoco el episcopado válido, ni siquiera entre aquellos que están más cercanos a nosotros como son los anglicanos. De tal manera que, como saben, los obispos que se están convirtiendo al catolicismo del anglicanismo son ordenados en absoluto, es decir, no de manera condicional. Ni siquiera si no estás ordenado, yo te ordeno, sino yo te ordeno.
En el capítulo 3 hablamos en el directorio de el ecumenismo como gracia. Y voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, el ecumenismo es gracia porque es una gracia de Dios el descubrir en la fe que se puede y se debe trabajar en la medida de nuestras fuerzas para la restauración de la unidad perdida. Entender eso ya es una gracia. Sobre todo después de tantas desviaciones que ha habido en el llamado ecumenismo. El progresismo ha tomado como un caballito de batalla la tarea ecuménica y ha hecho desastres porque han ido a un ecumenismo falso, a un ecumenismo a costa de la verdad revelada, a un ecumenismo que en algunas cabezas teólogos como Fries, como Karl Rahner, lo que había que lograr era una suerte de confederación de iglesias, una especie de AFA de las religiones, donde cada club conserva su identidad, pero se ponen de acuerdo para el campeonato, para hacerle fixture y cobrar la entrada y todo lo demás. Es una cosa, eso es nefasto, eso es una cosa que es diabólica. Porque la iglesia es una, no podemos nosotros jugar con lo que es voluntad de Cristo. Nosotros humildemente debemos reconocer lo que es voluntad de Cristo y trabajar en ese sentido. Y la unidad vendrá, pero no a costa de la verdad. ¿Qué sería la Iglesia Católica si para congraciarse con los de otras denominaciones, por ejemplo, entonces dijese, bueno, para algunos, no, los sacramentos son 3, para otros, bueno, son 4, no, es la misma, mirá. Ahora aumentó un poco, pueden ser 9. Sería un disparate total. O decir, no, vamos, bueno, esto, no creen en la Santísima Trinidad, y bueno, pero fíjate, crees en los fósforos, vos juntás fósforo encendido, 3 llamas, eso es la Trinidad. Ah, bueno, eso es la Trinidad, si eso es la Trinidad. No puede ser, es un absurdo. No se puede renunciar a una cosa que no es de uno. Yo puedo renunciar a mis zapatos, pero no puedo renunciar a los zapatos del Papa, porque no son míos. Yo no puedo renunciar a una verdad que no es mía, sino que Dios la ha dado. Bien. Además, el ecumenismo es gracia porque es una tarea que desborda, supera las capacidades humanas. Llegar a reconstruir la unidad perdida es una tarea casi tan difícil y humanamente imposible como tratar de arreglar un matrimonio mal avenido, o separado, o divorciado. Con la diferencia que en un matrimonio hay dos que hay que tratar de poner de acuerdo. Pero acá, ¿cuántos son los que hay que poner de acuerdo? ¿Y con quién dialogar para que los demás se pongan de acuerdo? En aquellas, por ejemplo, denominaciones que no tienen un jefe principal común a quien todos obedecen. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La gracia de Dios, y solamente la gracia de Dios, puede hacer que cuando Dios quiera, en el momento que Él tenga dispuesto desde toda la eternidad, por los caminos que Él mismo va sugiriendo, se logre como gracia de Él la recuperación de la unidad
de la unidad perdida. Por eso que nosotros debemos entender el ecumenismo como gracia, como llamado irrevocable del Espíritu Santo, y entender que el ecumenismo, muy lejos de ser una actividad católica, por así decirlo, hecha por táctica, por oportunidad, porque el momento actual, el siglo, la situación, el pluralismo religioso, cultural, más allá, muchísimo más allá de una táctica, pero infinitamente más allá de una táctica. La Iglesia Católica va al trabajo ecuménico por vocación, por exigencia teológica, sobrenatural, de su misma naturaleza. Por eso que el Papa decía, el movimiento ecuménico es una gracia de Dios concedida por el Padre en respuesta a la oración de Jesús y a las súplicas de la Iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Por eso renovemos en esta semana el compromiso de realizar siempre el llamado ecumenismo espiritual, del cual ninguno de nosotros debe sentirse libre. Es una necesidad de la Iglesia y es una necesidad imperiosa, en la cual está en juego nada menos que la credibilidad del Evangelio, porque las separaciones, las divisiones, los cismas, las disensiones, justamente producen escándalo en los no cristianos, también en los cristianos, y son causa muchas veces de que el Evangelio no sea creído por los demás. Por eso pidámosle a la Virgen, Madre, Reina y Señora de todos los hombres, pidamos para nosotros, para todos los miembros de nuestra congregación, la gracia de poder poner nuestro granito de arena en esa obra ciclópea del ecumenismo.